Ustedes, amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a Más de una Milla, su tiempo de deportes por Bonita Radio. Estamos en vivo nuevamente, estoy fuera de lo que les tengo acostumbrado del estudio Guitotero. Estoy afuera en la sala, como pueden ver, igual que ayer. Seguimos con el problema de internet, pero nada, aquí estamos para todos ustedes en Bonita Radio en vivo. Y es jueves 14 de mayo del año 2020. Seguimos en la cuarentena. ¿Por cuánto más durará? Esperemos que no por mucho. Carmen Enita Acevedo Betancourt estuvo con nosotros hace poco a las 11 de la mañana, y esta tarde a las 5 regresa con su programa ¿Qué palo es noticia? Ustedes saben que los jueves Más de una Milla intenta dar un profile histórico del deporte puertorriqueño, un perfil, debo decir, de la historia del deporte puertorriqueño. Este es el pretexto deportes para Más de una Milla y Bonita Radio. He estado haciendo algunos perfiles de boxeadores de Puerto Rico. Hablamos de Wilfredo Gómez, hablamos de Wilfredo Benítez. Hoy vamos a hablar de un boxeador que pasó por su trágica vida casi al olvido, pero fue campeón mundial del peso ligero, hizo grandes hazañas en el boxeo mundial, y estoy hablando de Esteban Vita de Jesús. Voy a ponerle las fotos como siempre. Esteban Vita de Jesús nació el 2 de agosto de 1951 en Carolina, Puerto Rico. Fue entrenado por Gregorio Benítez. Ese señor, si les tiene nombre conocido, es porque es conocido, es el padre del señor Wilfredo El Radar Benítez. De hecho, Vita de Jesús y El Radar Benítez entrenaban juntos y eran sus respectivas chatas. Así es que Esteban de Jesús tenía un gran oponente en sus campamentos de entrenamiento, en la leyenda Wilfredo El Radar Benítez. Hizo su campaña en el peso ligero y superligero, esas son las 135 y 140 libras. Debutó el 10 de febrero de 1969 en San Juan contra El Tarita, ganando por nocaut en el segundo asalto. Pero hay que dejar claro que hay versiones que indican que su debut fue varios meses después, contra el dominicano Braulio Rodríguez, el 19 de junio de 1969. De todas maneras, ese fue el año donde Vita de Jesús debutó en el boxeo profesional. Estoy aquí poniéndole las fotos, algunas fotos mientras hablo, para que puedan ver esa historia en fotografías. Ganó sus primeras 26 peleas, 18 de ellas por nocaut. El 27 de febrero de 1972 perdió su invicto en Caracas frente al venezolano Antonio Gómez por decisión unánime en 10 asaltos. Regresó 2 meses después al cuadrilátero y retomó la ruta de la victoria y amasó 16 victorias consecutivas, 6 de ellas por nocaut. Finalmente, el 17 de noviembre de 1972, en lo que se convertiría en uno de los más grandes momentos en la historia del deporte puertorriqueño, Roberto Manos de Piedra Durán y Esteban Vita de Jesús se midieron en el Madison Square Garden de Nueva York en una pelea no titular que representaría la victoria más grande del boricua en su carrera y una de las más importantes para cualquier púgil puertorriqueño en la valiosa historia pugilística de Puerto Rico. De Jesús derribó a Durán en el primer asalto con un potente gancho de izquierda. Se me perdió aquí. Y dominó el resto del encuentro de camino a una contundente victoria por decisión unánime en 10 asaltos. Con esta victoria, De Jesús arribó al escenario elite del boxeo mundial. Esa pelea en el Madison Square Garden, 9,144 fanáticos asistieron a ese combate y produjeron $62,339 en la puerta. Esta pelea sería la primera de 3 encuentros entre ellos dos. Esteban Vita de Jesús
y Roberto Manos de Piedra Durán protagonizarían una extraordinaria trilogía de peleas que ha pasado a la historia. El 14 de julio de 1973 se le presentó una oportunidad titular por el cinturón vacante del peso ligero de la poca reconocida North American Boxing Federation o la NABF frente a Ray Lampkin en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, derrotando así al americano por decisión unánime. En 12 asaltos, ganó sus próximas 7 peleas, incluyendo una revancha contra el propio Lampkin por defendiendo ese título de la North American Boxing Federation. Finalmente viajó a Panamá el 16 de marzo de 1974 para retar al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo de las 135 libras, Roberto Mano de Piedra Durán. Esta sería la segunda pelea entre ambos en esa trilogía que les mencioné. De Jesús, en esa segunda pelea en Panamá por el título de Durán, De Jesús conectó un poderoso gancho de izquierda nuevamente a la quijada de Durán a los 90 segundos de haber empezado el encuentro, derribando al campeón nuevamente, casi idéntico a su primer encuentro en Nueva York un año y medio antes. Pero esta vez Durán se recuperó y puso la presión que puso Roberto Durán y el calor que el propio Howard Cosell, el legendario periodista deportivo Howard Cosell, dijo que parecía un sauna esas facilidades en Panamá. La presión junto a la presión que Durán le puso a Benítez fueron demasiados para el boricua. Durán derribó a De Jesús en el séptimo asalto y finalmente lo noqueó en el round número 12 para así retener su título de la AMB del peso ligero. 3 meses después, De Jesús estaba de vuelta al ring y consiguió victorias en sus próximas 4 peleas antes de retar al campeón super ligero. Subió de peso ahora a las 140 libras. El campeón super ligero de la AMB, Antonio Kid Pambelé Cervantes. Antonio Kid Pambelé Cervantes es famoso en Puerto Rico porque era el campeón cuando Wilfredo Benítez a los 17 años se lo arrebató. Después de 2 victorias por esa pelea con Kid Pambelé Cervantes, Kid Pambelé le ganó a Esteban De Jesús una decisión unánime. Después de 2 victorias por nocaut, De Jesús retó al campeón ligero de la comisión del CMB, el japonés Guts Ichimatsu. Deben buscarle una foto aquí de esa pelea de Ichimatsu contra Benítez porque es importante. Estamos aquí. Estoy buscándome, siempre se me pierde lo mío. Después de 2 victorias por nocaut, De Jesús retó al campeón ligero del CMB, el japonés Guts Ichimatsu, quien hacía su 7ª defensa del título. La pelea celebrada en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón el 8 de mayo de 1976. De Jesús se coronó con una decisión unánime en esa pelea, así obteniendo su primer campeonato reconocido. Ya había ganado el NABF, este es el CMB contra el japonés, que para crédito del japonés viajó a Puerto Rico a defender su título contra Esteban Vita De Jesús. Aquí tienen una foto de la promoción de esa pelea. Defendió el título en 3 ocasiones antes de tener su tercera pelea contra Durán para unificar los cinturones de la AMB de Durán y el CMB que era de Jesús. Eso fue el 21 de enero de 1978 en el Caesars Palace de Las Vegas. Esta sería la tercera pelea entre Esteban Vita De Jesús y el legendario Roberto Manos de Piedra Durán. Durán y De Jesús tuvieron una aguerrida batalla antes del 12º asalto, cuando Durán conectó un corta de derecha que derribó al boricua. De Jesús se levantó, pero fue atrapado en las cuerdas, recibiendo castigo hasta que su coentrenador Manny Siaka
entró al ring para detener el combate. Al final de la pelea, los tres jueces tenían a Durán al frente por poco, por 1 o 2 puntos, y la prensa asociada tenía a Esteban de Jesús adelante por 1 solo punto. O sea que las tres peleas fueron fuertes, aunque Esteban de Jesús ganó la primera por decisión y Durán ganó las otras por nocaut. Fueron peleas durísimas, y voy a estar hablando de ese respeto que creció entre ellos más adelante en el programa. Con la victoria, Durán defendió su título por 13ª ocasión y así adjudicándose el título del CMB de Jesús, convirtiéndose en el campeón indiscutido de las 135 libras. Además, esta sería la última pelea de Roberto Durán como un peso ligero. Después subió, Durán peleó hasta en las 175 libras con 40 y pico años. De Jesús realizó 7 peleas más, ganando 6 de ellas y perdiendo por nocaut técnico en 13 asaltos frente al campeón superligero del CMB, Saúl Mambi. Voy a buscar una foto también que tengo de esa pelea. O sea que De Jesús peleó con Saúl Mambi por ese título y perdió una decisión contra él. De Jesús, esta sería la última pelea de Jesús. Esta pelea fue el 7 de julio de 1980. Déjenme buscar aquí el programa veo que están comentando y tenerlos. Discúlpenme que no los tenía ya preparados para esto. Veo que están comentando. Quiero hablar con ustedes un segundo, así que voy a parar para recordarles que compartan nuestros contenidos de Bonita Radio. Gladys Esther, hay una protesta en San Juan. Anoten que hay una protesta en el viejo San Juan. Esta es Josiana Arroyo, esa pelea histórica. Está hablando de la pelea de Durán y de Jesús, la primera. Bueno, las tres son históricas, pero para nosotros la primera fue la mejor, que fue la que ganamos. Willow Colón Gil, el único que derrotó a Durán cuando estaba en su prime y en franco ascenso. Luego de Vita, creo que su segunda derrota fue el famoso no más en segundo combate contra Sugar Ray Leonard. Willow, tienes toda la razón. La segunda pelea que Durán perdió fue la revancha contra Sugar Ray Leonard, que fue el famoso no más de Roberto Mano de Piedra Durán. Benítez derrotó a Pambelé a los 16 años, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia. Récord que, según entiendo, aún mantiene, dice Willow Colón. Sí no fueron a los 16, fueron a los 17 años. Y sí, Willow, Benítez es el campeón mundial más joven en la historia el día de hoy. Y también es el campeón en 3 divisiones distintas más joven en la historia, con solo 21 años. Ya ese señor había sido campeón en 3 categorías distintas. Juan Carlos Quintero Herencia, grande Vita de Jesús, así mismo. Willow Colón, Durán y de Jesús luego se hicieron amigos y Manos de Piedra lo visitó cuando Esteban estuvo enfermo. Vamos a eso ya mismo. Gracias, Willow, gracias por sus comentarios. Vamos de nuevo a lo que estábamos hablando. Me quedé que su última pelea fue el 7 de julio de 1980 contra el americano Saúl Mambi. Esta sería su última pelea. De Jesús amasó un récord de 57 victorias, 5 derrotas y 32 de esas victorias fueron por nocaut. Increíble ese récord en el momento donde estaba peleando. Lamentablemente, De Jesús era adicto a drogas, admitiendo públicamente su dependencia a ellas. Este conocimiento general, que él y su hermano Enrique compartían jeringuillas con otras amistades. No queda claro desde cuándo De Jesús era usuario habitual de cocaína y heroína, pero sí era usuario durante su carrera. El 27 de noviembre de 1980, después de haberse inyectado alguna droga, no queda claro cuál, De Jesús tiene un altercado con el joven de 18 años Roberto Cintrón González por un accidente de tránsito. De Jesús le disparó a Cintrón González en la cabeza. El joven murió 3 días después. De Jesús fue sentenciado a cadena perpetua e ingresado a la cárcel. Su hermano Enrique falleció por complicaciones con el virus del SIDA en 1985 y De Jesús, sabiendo el riesgo de haberlo contraído, se sometió a la prueba arrojando positivo.
Los síntomas no tardaron en manifestarse. Quiero hablar un segundo de que esta carrera pues se vio tronchada por estas cosas fuera del cuadrilátero. Lo que sí es importante recalcar es que Esteban Vita de Jesús no recordó haberle disparado porque estaba alto en drogas. Pero hay que recordar las grandes cosas que hizo también, porque le dio mucho orgullo al país en el momento dado donde le tocó dárselo. Así es que es importante pues tomar esto con la seriedad que hay que tomarlo, porque eventualmente una gran historia se convirtió en una gran tragedia, pero eso no evita que tengamos que reconocer las grandes cosas que le dio el país. El gobernador Rafael Hernández Colón conmutó la sentencia de Jesús con la condición de que permaneciera en una clínica para rehabilitación de drogas y para tratar el virus que contrajo. Esta es la gran lección de toda esta historia. Durante su estadía en la clínica, Esteban de Jesús recibió visitas de muchas celebridades, incluyendo la de su archienemigo que tienen en pantalla, Roberto Manos de Piedra Durán. En un acto de compasión, Durán levantó el torso de Jesús, que según los datos pesaba 90 libras en ese momento, y lo abrazó y le dio un beso. Además le dijo a la hija que fue con él que besara también en la frente a Esteban. Recuerden que en ese momento el desconocimiento que existía del virus provocaba que sus pacientes fueran rechazados física y emocionalmente, por lo que ese gesto de Roberto Manos de Piedra Durán es evidencia sólida de respeto que desarrollaron en sus 3 encuentros en el cuadrilátero, y es evidencia que el deporte del boxeo une a los humanos como ningún otro deporte lo hace. El 12 de mayo de 1989, hace casi exactamente 31 años atrás, el 9 de mayo se cumplieron, el 12 de mayo, hace 2 días se cumplieron los 31 años de la muerte de Esteban Vita de Jesús. Murió por complicaciones con el virus del SIDA. Ese es la historia de la carrera de uno de los más grandes boxeadores puertorriqueños, y cuando uno está en una lista de grandes boxeadores en un país que produce la mayor cantidad de campeones mundiales por milla cuadrada en el planeta, usted es digno de recordar. Sigo con los comentarios de ustedes. Sí, Cintia Rosario, Durán respetaba mucho a Esteban de Jesús. Sí, y eso es lo que acabo de poner. Esa foto ha ido a la historia del deporte puertorriqueño como uno de los grandes momentos. Y la verdad que es emotiva. Cuando estaba preparando el programa ayer y la vi, y recordé la foto porque me acuerdo haberla visto en muchísimas ocasiones. Willo Colón, en peso completo, el más joven de la historia fue Mike Tyson. Correcto, señor. Mike Tyson a los 22 años de edad se convirtió en campeón indiscutido de los pesos pesados. Juan Carlos Quintero Herencia dice: sí, una pena. Otro de nuestros grandes devorados por la adicción. Correcto. Carmen Enita Acevedo Betancourt está con nosotros. Saludos a ti, Carmen Enit. Willo Colón, gesto enorme el panameño que los boricuas de corazón, amantes del boxeo, nunca olvidaremos. Eso es así. Bueno, este fue la carrera de Esteban Vita de Jesús. Antes de irme, quiero recordarles que Bonita Radio sigue trabajando duro. Este proyecto sigue avanzando gracias a su sintonía. Siga ayudándonos, compartiendo nuestros contenidos en Facebook, Twitter, YouTube. Vaya a nuestro canal, suscríbase nuestro canal de YouTube y le da la campanita para que se entere de todo el contenido que subimos diariamente para ustedes. También tenemos en formato audio en iVoox y iTunes. Bonita Radio sigue adelante. Y aquí, como dice Willo Colón,
Willow Colón Gil, Carmen in the house, put it on the fridge. Acuérdense que ahora hay que, el Spanglish, como estaba diciendo, ponlo en la nevera, put it on the fridge. Mrs. Carmen Enid Acevedo. Así es que esta tarde Carmen Enid regresa con Qué Palo en Noticias a las 5 de la tarde. Recuerde, si te quiere donar, vaya a nuestra página bonitaradio.net. Si no, puede también hacerlo por ATH móvil en periodismo siglo XXI. Allí en business puede ir y hacer la donación. Gracias por su sintonía. Los voy a dejar con una música y fotos de Esteban Vita de Jesús y su carrera. Gracias, yo regreso el lunes si Dios permite. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana. No se vayan, que les voy a poner la musiquita ahora. Ahora sí.